Y abran sus Biblias, por favor, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Estamos en este mes donde estamos celebrando pues 10 años de que Dios nos permitió empezar esta aventura de pues trabajar para su obra, abrir obra para Él. Y simplemente nuestro deseo es declarar la manera en cómo Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Y la manera o la frase que Dios ha puesto en los corazones precisamente es esta, la de en Dios nos gloriamos. Porque si algo ha pasado en nuestra vida es gracias a Dios. Y al momento en que uno dice el gloriarte en Dios, lo que significa es el poder darle gloria a Él. ¿Sí? Ese es el propósito de decir gloria a Dios. Si hay un milagro, gloria a Dios. Si hay una manifestación, gloria a Dios. Si es su amor y su gracia y su poder, su provisión, su cuidado, gloria a Dios. Entonces, en todo momento vemos la mano de Dios y es gloriarnos en Él. Pero también podemos aprender o entender que si vienen momentos difíciles, ¿qué vamos a decir? Pues gloria a Dios. Porque lo que pasa en nuestra vida siempre tiene un propósito. Y ahí en lo que sucede, Dios se va a glorificar. Y yo quisiera hablar sobre esto principalmente el día de hoy. Yo le he puesto como título a esta enseñanza, me gloriaré en mis debilidades. Porque todos nosotros pasamos por momentos a veces difíciles y tengo que aprender, aún en medio de lo que yo estoy viviendo, darle gloria a Dios en mi vida. A veces no lo entendemos, a veces no sabemos por qué está sucediendo lo que sucede, ¿no? Pero todo tiene que ver con el favor de Dios, con su gloria y su misericordia. Así que, bueno, antes de empezar, antes de leer lo que veremos el día de hoy, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea pues mostrándose y hablando a nuestras vidas. ¿Les parece? Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel, porque no hay nadie como tú. Y a través de tu palabra podemos entender y aprender lo que tú tienes para nosotros cada día, en cada momento. Hoy te pedimos que estés hablando en nuestras vidas y que tú te manifiestes y te derrames de una manera gloriosa y poderosa en nosotros. Háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Lo voy a leer y ustedes me siguen ahí con su vista o aquí al frente en la pantalla. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí vive u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero
de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una de las historias o pasajes muy impresionantes de la vida de Pablo, por lo que él expresa. Y para mí creo que es importante que el día de hoy pudiéramos meditar en ello, porque Pablo va a mencionar algo que no había dicho cuando uno ve sus pasajes, sus cartas, que lo había guardado por 14 años y había mantenido este secreto, pero al tener estas circunstancias, bueno, empezó a haber un problema que a Pablo no consideraban que fuera apóstol, era uno de los problemas. Otro, que la gente hablaba de que él no tenía pues un respaldo de lo que Dios hacía, y había otros que se gloriaban por lo que hacían, por lo que decían, y hablaban mucho sobre el exaltarse. Y recordando un poquito lo que se vio hace como 2 semanas, en donde Dios no comparte su gloria con nadie, lo que va a hacer Pablo en este momento es expresar algo, un encuentro que tiene con Dios, y que incluso él dice: yo podría gloriarme, y si lo hiciera, bueno, no sería insensato, porque estoy diciendo la verdad. Pero en vez de gloriarse por la experiencia o por lo que Dios le ha permitido, Pablo nos muestra en qué debe de gloriarse. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro caminar en diario en Dios, yo tengo que aprender mi posición para con Dios. No porque a Dios algunos nos haya llamado al servicio, o algunos Dios nos haya bendecido, o Dios nos haya dado algo, o Dios se haya manifestado en un milagro en nuestras vidas, no sé, algo que haya hecho Dios con cada uno de nosotros. Yo no puedo gloriarme pensando que en eso es porque soy especial, sino más bien tengo que aprender y entender que todo cuanto tengo y todo cuanto me pasa siempre es por Dios, y la gloria es completamente en Él. Ahora, hay una manera, bueno, quiero enfocarlo de esta manera. Hay momentos en la cual nosotros tenemos un mal enfoque del ser bendecidos o no ser bendecidos. Hay un mal enfoque en cuando alguien está bien con Dios o mal con Dios. Y esto lo observamos en relación a cómo te va. Si tú estás próspero y te va bien y tienes trabajo y no hay enfermedades y puedes salir, viajar, estás bien económicamente, pareciera que estás bendecido por parte de Dios y que no te hace falta nada, porque tu comportamiento, tu situación es correcta. Pero muchas veces cuando vemos a alguien que está pasando por momentos difíciles, momentos de prueba, alguna enfermedad, cae en el hospital, perder el trabajo, batallar económicamente, sufrir alguna situación en su familia, muchas veces nuestra primera manera de reaccionar es: ¿y cómo estás con Dios? ¿Y cómo está tu relación con Él? Y vas a la iglesia y estás leyendo la palabra, porque eso no es normal. Y la manera más fácil es tirar la culpa hacia alguien más y pensar que según como yo esté es mi relación con Dios. Ese es un error. ¿Por qué? Porque mi relación de Dios no depende de la manera en que pueda estar viviendo o pueda sufrir.
Y la vida de Pablo es un gran ejemplo. Lo podemos ver en mucha gente, ¿sí? Como Dios, simplemente todos los apóstoles sufrieron persecución, fueron mártires. ¿Pudiéramos pensar que no estaban bien delante de Dios? No, sino que Jesús lo había dicho, van a tener aflicción en este mundo. O sea, cuando venimos a Dios, Dios no promete que nunca te va a pasar nada. Lo que Dios promete es que vas a estar con donde Él está. Lo que Dios promete es que nunca te va a dejar. Entonces tú no puedes medir tu cristianismo conforme te esté pasando. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo en la vida de Pablo. Estamos ahí en 2 de Corintios capítulo 12, pero vamos a leer unos versículos atrás. Capítulo 11, versículo 23. Todo desde el versículo 16, que no vamos a leerlo, habla de los sufrimientos de Pablo. Y yo quiero que veas cómo Pablo, siendo quien es, un hombre llamado, usado, acabamos de leer una gran experiencia que fue llevado al tercer cielo, a la presencia, al paraíso con Dios. Y alguien pudiera decir, pues toda la Biblia que tenemos es porque Dios ha sido guiada por el Espíritu Santo. En lenguas hablaba, en manifestaciones, lleno de poder, todo. Pero cómo vivía su vida como cristiano. Y aquí hay una radiografía muy interesante. Versículo 23 dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo, recuerden que aquí se está comparando con otros apóstoles, pero yo quiero que veamos lo que ha pasado. En trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, ¿cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces le dieron? Perdió el número. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39, 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, a tal punto que pensaron que ya estaba muerto y fueron y lo tiraron afuera de la ciudad. Ya se murió, tíralo allá, no lo queremos, ¿sí? 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Te puedes imaginar esto? Ahorita que tenemos la idea, la noticia muy cerquita, ¿no? De los que bajaron a ver al Titanic y ya no supieron nada de ellos. ¿Te puedes imaginar estar en el mar? Un día, una noche ahí, a la deriva. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Al momento que Pablo está describiendo hasta aquí su ministerio, algunos pudiéramos pensar el día de hoy, ese cuate anda mal. O sea, como que Dios no anda con él. Entonces, yo tengo que aprender que no porque Pablo pasó por todo esto quiere decir que Dios no estaba con él, sino que Dios tenía un propósito para su vida y él era un ejemplo y un modelo aún el día de hoy para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, si hubiéramos pasado por esto, imagínate, batallamos para que a veces andemos predicando el evangelio, pero que anduviéramos predicando y por predicar te meten a la cárcel? A lo mejor algunos de nosotros diríamos, no vuelvo a predicar, porque yo a la cárcel no vuelvo.
o que te apresaran y te golpearan, te azotaran, algunos pudieran decir: no vuelvo yo a ser azotado, yo no volvería a predicar. Pero veo a Pablo en cada momento siguiendo a pesar de lo que está sufriendo, enfrentando o pasando. Te vuelvo a decir, el día de hoy pareciera que los ministros más exitosos, se puede decir así, son los que tienen un carro del año, tienen una iglesia grande, viajan, mansiones, dinero y todo les va bien, no les falta nada, todos las hacen guanaguana y pareciera que ese es el éxito. Cuando yo veo la Biblia, ni Jesús vivió de esa manera. Cuando Jesús lo quieren seguir, dice: quiero seguirte. Él dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, no tiene nada. Porque él no estaba enfocado en hacer tesoros aquí en la tierra. Entonces, cuando vemos y comparamos el ministro o el ministerio en nuestros días al de Pablo, nada que ver. Incluso me imagino que hasta que era una situación a veces incluso vergonzosa. Mira, sigamos leyendo ahí donde estamos en Corintios, el versículo 29, 11:29, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, ¿te puedes imaginar? O sea, quieren atrapar a Pablo, estaba todo listo. ¿Y qué hace él? Lo llevan y en una canasta los bajan en un muro para que no lo fueran a prender, para poder escapar de sus manos. Si alguien pudiera ver el ministerio de Pablo, rara vez alguno pudiera decir: yo quisiera tener su mismo ministerio, yo quisiera pasar por lo que él pasó. Y entonces, no para ahí lo que él ha estado enfrentando. Mira lo que dice, ahora sí, otra vez, versículo 1 del capítulo 12 de segunda carta a los Corintios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a las revelaciones del Señor. Y dice Pablo: bueno, no me voy a gloriar de lo que yo soy, de lo que he aguantado. O sea, tampoco él es como un ejemplo. Mira, te voy a decir todo lo que yo he soportado y nadie es como yo. No, él no está poniendo esas credenciales como para que pongan su mirada en él, porque tiene unas credenciales más fuertes. Y entonces Pablo lo que dice es: bueno, es más, vamos a hablar un poquito acerca de las visiones. Recuerden que él está hablando comparado con otros apóstoles, pero él dice: voy a hablarte acerca de una visión o la revelación de Dios. Y bueno, simplemente como referencia, para nosotros esto no es nuevo. Dios se revela y nos habla de muchas maneras. Y un gran ejemplo es que, bueno, Dios habla a través de visiones. Si ahorita nos pusiéramos a hablar de algunas visiones que hay redactadas en la Biblia, pues no acabaríamos. Acabamos de terminar un libro de Isaías que semana a semana hablábamos de una visión que Dios le daba y que era una realidad, ¿sí? Pero dice así, versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Interesante, porque no dice Pablo: yo fui. O sea, él está hablando en tercera persona. Entonces, ¿cómo puedo saber que se refiere a él? Bueno, simplemente como referencia, en el versículo 7, más adelante, ahorita que leíamos,
dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un hijo. Entonces ahí él ya se pone a quien hace referencia. Pero está hablando que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Simplemente como relación, el primer cielo, ¿cuál es? El que podemos ver, ¿no? Vemos los aviones y todo moverse, que el hombre ha conquistado y puede andar ahí. El segundo cielo habla de fuera de lo que es esta atmósfera, se considera que es la galaxia, donde están los planetas, que en cierta manera ahí va el hombre, ¿no? Que ha llegado a la luna, que ha llegado a Marte y no sé dónde más, poniendo satélites y todo eso, ¿no? El tercer cielo es donde se encuentra Dios. Y bueno, este tercer cielo nunca podrá ser conquistado por ningún hombre, ¿sí? Claro, nadie puede llegar ahí si no es a través de la ayuda de Dios. Entonces, fue arrebatado Pablo hasta el tercer cielo. La palabra raptado es la misma palabra que se usa en el rapto, que es arpazo, que es raptado o sacado a la fuerza, ¿sí? Y también me dice que fue arrebatado al paraíso. El paraíso es el jardín o el Edén. Y esta misma frase lo utilizó Jesús cuando estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Está Jesús, hay dos ladrones y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta a él, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a este lugar es donde Pablo fue arrebatado al tercer cielo, arrebatado en el paraíso. Y claramente Pablo lo dice: no sé cómo ocurrió, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, si fue de repente estaba mi cuerpo y ¡pum!, se llevó el cuerpo y entró allá y luego bajó, no lo sé. O si fue de una manera espiritual, no lo sé. Incluso dice ahí: Dios es el que lo sabe. Lo interesante, ahí en el versículo 4, que dice así: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Pudiéramos entender que por palabras inefables son palabras probablemente inexplicables. Mira lo que dice este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se les permite contar. Esto es interesantísimo. Pablo llega al cielo, se le permite ver y escuchar, y escucha cosas que dice aquí a un humano no se le permiten hablar ni nada. Y es aquí donde Pablo fue enseñado por Jesús y habló y le mostró todo. Durante las cartas Pablo habla del misterio que Dios le dio, el mensaje. Normalmente cuando celebramos la Santa Cena, ¿sí?, Pablo dice: esas son las palabras que aprendí o que el Señor me enseñó. Que la noche que fue entregado tomó el pan y empezamos nosotros a leer todo eso. Es lo que Dios le enseña a Pablo de una manera directa. Ahora, ¿te puedes imaginar ese momento? Hay otro pasaje interesante. ¿Se acuerdan el pasaje de la transfiguración? No vamos a leerlo. Simplemente, si ustedes lo quieren leer en su casa, está en Mateo 17. Pero está Jesús, invita a Pedro, a Santiago y a Juan, y llega ese momento donde Jesús es transfigurado. Y Jesús está en ese resplandor y lo vieron como nunca nadie lo ha visto, lo vio en su gloria. Y están ellos ahí, tanto que
Pedro dice: Señor, ¿cómo ves si hacemos una enramada y aquí nos quedamos y todo? Lo han visto. Lo difícil es que estando ahí, Jesús les ordena que no le digan a nadie en la visión. Entonces, digo que lo bueno que no son chismosos, porque imagínate los chismosos, aquellos que no se aguantan algo que han visto. Entonces, es algo, ellos ven, o Pablo ve algo, igual que estos discípulos, que Jesús les dice: no puedes decir, no puedes hablar, y que son inexplicables. ¿Sí? Versículo 5, sigamos leyendo ahí en segunda carta a los Corintios 12:5, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Lo que quiere hacer Pablo entender es que él no desea presumir con lo que está diciendo. Él no desea gloriarse con la experiencia que han tenido. Y eso es bueno que aprendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos y pensamos que porque Dios nos usa, porque Dios nos ha llamado, me puedo gloriar de lo que yo soy capaz y otros no. O sea, no sé, a lo mejor le hablamos a alguien de Cristo, la persona acepta de Cristo y de repente uno puede llenarse de gloria y decir: yo me lo gané para Cristo. En algo tan sencillo me pudiera gloriar. O saben qué, hermanos, a mí Dios me usa en milagros, en señales, en sanidades. A ver, ¿cuántos están enfermos? Vengan, yo voy a orar por ustedes. Y de repente pudiera parecer que uno empieza a enaltecerse y a gloriarse de los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay gente que tiene una habilidad para predicar, para enseñar, para cantar, para aconsejar, no sé. Y si en ti está ese deseo de gloriarte, hay un peligro. Recuerden, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que está haciendo Pablo precisamente es eso, que ellos no puedan ver a Pablo como que él se está gloriando. ¿Sí? Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato. O sea, bueno, no sería una locura, no estaría mal si yo quisiera gloriarme, porque diría la verdad. Pero lo dejo, o sea, esa experiencia lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, Pablo no está queriendo que la gente tenga ahora un pensar o una expectativa de Pablo por su experiencia. O sea, él no quería que pensaran que ahora es más importante por las cosas que les ha mostrado. ¿Sí? Imagínate, como si de repente alguien dijera: hermanos, bueno, yo vengo a predicar, y es muy común. Yo morí hace como 5 años y bajé al infierno y Dios me mostró todo lo que había ahí. Y luego subí al cielo. Y en el cielo vi esto y esto. Y yo vengo a decirle. Entonces de repente todo este tipo de enseñanza lo único que hace es voltear a ver a la persona y decir: wow. Te puedes imaginar, es que el hermano hoy no. Es que Dios, mira a él, Dios lo llevó hasta el cielo y nos habló y nos dice. Y de repente es una locura, ¿no? Cuando uno, fui al infierno y estaba Celina quemándose, ¿no? ¿Has escuchado eso, no? Y cada vez que cantan como la flor se quemaba más. Y me mandó un mensaje para ustedes: ya no la canten. Me dijo: dile que ya no canten esa porque cada vez que cantan a mí me atormentan. Y nada que ver con una enseñanza bíblica. Entonces, Pablo no está buscando que la gente vea una manera diferente en él por su experiencia. Lo que Pablo está buscando es que siempre esté su mirada en Dios. Ahora, estamos viendo una gran experiencia de Pablo,
Pero yo creo que esa gran experiencia lo lleva a lo que vamos a ver ahorita, y es, como dicen por ahí, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Versículo 7. Porque no crean que Pablo no era como nosotros. Él se dio cuenta de que tenía muchas credenciales y de repente podía haber orgullo en su corazón. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no me creyera mucho, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Al respecto, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces me habla, Pablo fue recibido, fue al cielo y regresó. Y cuando regresó, le dio Dios un regalito. Le fue dado un aguijón en su carne. La palabra aguijón, en lo traducido, es como una estaca larga. Cuando uno piensa en un aguijón, uno se piensa en el aguijón de una avispa o algo así, ¿no? Pero la definición tiene que ver más bien con una estaca larga o una lanza con la cual se le picaba a los animales para que avanzaran. Entonces llega de la experiencia y Dios le dice, te es necesario que te ponga este aguijón. Este aguijón es doloroso. Este aguijón es vergonzoso. Alguien pudiera pensar algo hizo mal Pablo, por eso Dios lo castigó. Pero no. Lo que está diciendo es que Dios quería guardar el corazón de Pablo, y la única manera de guardar su corazón es que tuviera ese aguijón. Lo que está Dios es guardando a Pablo. Incluso dice ahí, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Pablo está en una prueba fuerte, íntima, muy personal. Ahora, no nos dice cuál es ese aguijón. Algunos dicen que probablemente puede ser un problema de la vista, otros de una enfermedad tipo como la malaria en su cuerpo. Bueno, sería especular, pero no nos dice. Lo que sí puedo entender que es algo en el cual producía dolor. Y es algo en el cual lo mantenía humillado. Él, un siervo de Dios, un mensajero de Dios, que Dios le ha revelado y le dio una experiencia impresionante, pero de parte de Dios tiene un aguijón. Incluso dice ahí, un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra abofetear en el original es la misma palabra de zarandear. ¿Sí? Y se acuerdan a quién Dios le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo? A Pedro, ¿no? Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice así, Jesús hablándole a Simón Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús le dice, te va a bofetear. Pedro piensa que no, es invencible, y Jesús le dice, te va a bofetear. Pero no te preocupes. Número 1, yo oro por ti, intercedo para que tu fe no falte. Número 2, vas a volver. Y una vez que regrese después de esa prueba, confirma a tus hermanos.
Y mira lo que responde Pedro y le dijo: Señor, dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, Pedro pensaba que no le podía fallar a Dios. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. O sea, en un día, dice, no va a aparecer, no va a pasar la mañana para que te des cuenta que vas a fallar 3 veces. Pedro fue probado. Pedro no pasó la prueba. Después de aquí, ¿qué sucede? Llora amargamente. Pero después de llorar, tiene otra vez un encuentro con Jesús. Dios lo llama. ¿Y donde vimos lo de Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y Pedro cambia. Pedro, escúchame bien, Pedro es otro. Si tú lees 1 de Pedro, 2 de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro es otro. Cambió después de la prueba, después de que fue abofeteado, después de que Dios trató. El zarandear el trigo es una manera de que se expresaba para que la cascarita saliera y el fruto pudiera estar limpio. Pero no solamente la historia de Pedro me ayuda a entender esto. Veamos otra historia que a mí me encanta también. Y vamos a Job capítulo 1 versículo 8. Porque es otro ejemplo donde yo veo a Dios que permite a Satanás que toque a uno de sus hijos. Y este pasaje igual nos va a enseñar mucho. Job 1:8 dice así: y Jehová dijo a Satanás. Recuerden que Satanás es un servidor de Dios, anda rodeando la tierra, viene a rendir cuentas. Y cuando viene a rendir cuentas, interesante, para que vean que Dios tiene el control de todo. Dios es el que saca al momento a Job. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Otra vez, estamos hablando de un hombre que Dios expresa de esta manera de él. No hay otro como él en la tierra. Es varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios. No hay otro como él. No anda en pecado. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué hace Dios? Dios le dice a Satanás: tócalo. Su vida no, pero tócale lo que tiene. Y en un instante Job pierde a sus hijos, su ganado, su criado, lo perdió todo, menos a la esposa, ¿verdad? Y Dios la dejó por un propósito más adelante, pero tampoco vamos a meternos ahí. ¿Y qué sucede? A pesar de que lo pierde todo, termina Job adorando a Dios y diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, la actitud de Job era diferente. ¿Qué pasaría si un día nosotros, esto es interesante porque todavía no le terminaban de decir una mala noticia cuando llegaba otro con una peor noticia? Y en un instante, en un momento, lo perdió todo. ¿Qué harías tú si en un momento lo pierdes todo? No es nada fácil, ¿eh? Perder tus hijos, no es nada fácil. Y bueno, pasó la prueba Job, versículo 2 del capítulo 2 de Job, ahí donde estamos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, y añade esto, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa. Otra vez, es Dios el que trae a la escena a Job. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que tiene el hombre, perdón, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. En otras palabras le dice, tócale la salud y verás si no te va a maldecir. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué sucedió? E hirió Satanás la vida de Job con una sarna maligna. Otra vez, Job no está en pecado. Job no anda haciendo nada indebido. Job se expresa de la mejor manera. ¿El problema cuál es? Es que Dios tiene un propósito para la vida de Job. Es el problema. No vamos a meternos en toda la historia, pero llega un momento donde Job se queda en unas cenizas, arruinado, enfermo, tanto así que llegan sus amigos y no saben qué decirle, ni échale gana, ni nada. Y llega al final, en el versículo 3 del capítulo 42, nada más como referencia, porque en el capítulo 42 me muestra el resultado de lo que Dios permitiera que afectara a Job en su prueba. Y en el versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿A dónde lo llevó todo esto? Aunque a pesar de que Job era un hombre temeroso de Dios, le faltaba tener un encuentro con Dios directamente. Y Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job para cumplir su propósito. Después, cuando lo vemos que Dios lo bendice al doble, pues es una gran bendición. Pero estamos viendo cómo Dios de una u otra manera está tratando. ¿Con quién? Pues con Pedro, acabamos de leerlo. Con Job, acabamos de leerlo. Y donde estamos en la lectura en Corintios, me habla también de que está tratando con Pablo. Por eso le dice ahí, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera, para impedir que hubiera orgullo en la vida de Pablo. Incluso, versículo 8 ahí, en 2 de Corintios 12:8 dice, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Interesante, porque estas 3 veces puede parecer las 3 veces que Jesús fue al monte a orar por los olivos, al decir, si está de ti que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estas 3 veces orando, clamándole para que Dios quitara el aguijón. Y lo que está entendiendo Pablo es que su sufrimiento tiene un propósito. Hermano, yo no sé qué estés pasando el día de hoy o qué vamos a pasar el día de mañana, pero aprendamos el día de hoy que todo lo que suceda en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. La Biblia me dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ¿qué? Les ayudan a bien. Cuando Satanás
cuando Dios le dice a Satanás sobre la vida de Job, dice, ¿no has considerado? Y Satanás es bien claro y le dice, no le puedo hacer nada. ¿Por qué? Número 1, tú le has cercado. Número 2, has guardado lo que tiene. Y número 3, lo has bendecido. Yo no puedo hacer nada ahí. Y eso me enseña del cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos en el hueco de la mano de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque Dios tiene un propósito para tu vida y quiere utilizar eso para cumplirlo en ti. No más que no lo vemos, y no es fácil. Cuando de repente nos dicen, tienes cáncer, tienes cirrosis, tienes diabetes, tienes. Es bien difícil decir, gracias Dios, gloria a ti, porque sé que tienes un propósito para mi vida. En los momentos difíciles del dolor, es difícil decir, gloria a ti, porque nunca pensé que iba a soportar esto. No, es difícil. Entonces yo tengo que aprender, no porque esté pasando por un momento de prueba o dificultad o difícil en mi vida, quiere decir que Dios no está conmigo, o que estoy en pecado, o que estoy mal. Sino tengo que entender que si Dios me mete hoy por un proceso, es porque quiere producir algo en mi vida. En Job era eso, que lo conociera. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Y al conocerte sé quién soy y me aborrezco. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Pedro, completamente otro. Ahorita vamos a leer unos versículos donde ahora habla diferente. Pero tienes que tener una actitud humilde, estar humillado, estar debajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su poder, su propósito. Y mira lo que Dios le responde a Pablo en el versículo 9. Y me ha dicho. Esta frase, y me ha dicho, se considera que le ha dicho 3 veces. O sea, le rogué a Dios la primera y me dijo esto. Y le rogué la segunda y me ha dicho esto. Y la tercera y me ha dicho 3 veces lo mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El bástate mi gracia se puede entender más bien de esta manera. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué es su gracia? Lo hemos enseñado muchas veces aquí. La gracia es ese favor, ese regalo de Dios que no merecemos. Entonces de repente, Dios, estoy enfermo, que lo que yo he hecho por ti te sea suficiente. Es que estoy en necesidad, que lo que yo he hecho por ti te sea suficiente. Ahora, no se me malinterprete, no quiere decir que Dios no quiere bendecir ni prosperarnos, porque Él ha dicho que Él es nuestro pastor y que Él suplirá cada día el alimento diario, la provisión, sustento y abrigo. Pero también entender que en la condición que Dios me quiere tener es porque quiere tratar conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando ya no puedo más? Entender que su gracia es todo lo que yo necesito. ¿Qué me ha dado su gracia? Salvación, perdón, amor, justicia, santidad, esperanza, vida y más otras cosas, ¿no? Entonces me enseña algo.
esto que estás pasando es momentáneo. Y tienes que aprender aún ahí a darle gloria a Dios por lo que estás pasando. Esto es difícil. Cuando lo hemos dicho muchas veces y otra vez. Si ahorita no estás enfermo, no estás mal y te está yendo al bien, es fácil decir gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es fácil. Pero cuando no podemos más, cuando mi vida, mi cuerpo ya no aguanta más, es difícil decir, me glorío en Dios, o que la gloria sea a Dios. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Es lo que necesitamos. Interesante, porque si Pablo le ruega a Dios y la respuesta de Dios es, vas a tener mi gracia, y otra vez, y vas a tener mi gracia, y otra vez, y vas a tener mi gracia, increíble, porque cualquiera pudiera pensar que Dios iba a responder quitándole la prueba. Y muchas veces oramos así, hermanos, oren por mí porque ya no puedo más y quiero que ya Dios hoy, ahorita, es más, antes de que le pida, ya me quite mi prueba. Pero a veces Dios dice, no. Porque si te quito esa prueba, te pierdo. Porque si te quito esa prueba, te vas. Porque si te quito esa prueba, te olvidas de mí. Y para que no te alejes, para que no te olvides, para que no te separes de mí, me fue dado ese aguijón. ¿Sí me explico? Y entonces en Dios, ¿qué? Que lo que yo he hecho por ti de salvarte te sea suficiente. Y es ahí donde Pablo dice, por tanto, o sea, por tanto ¿qué? Por tanto que Dios está conmigo, me ha bendecido, me ha dado su gracia, su poder y todo, de buena gana, no enojado, así como que, pues ya qué, pues sí Dios, pues ya, tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Pues eres el jefe, pues sí, bueno ya, gloria a ti, está bien, vámonos. No, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Dice ahí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entiende ahora que esas debilidades en su vida provocan que el poder de Cristo repose en él. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios repose en sus vidas? Yo espero que sí, ¿no? ¿Y qué necesita? Que no puedas. ¿Han visto que de repente alguien se acerca con alguien? ¿Te puedo ayudar? No, yo puedo solo. Ah, bueno. Pero cuando alguien no puede, ¿te puedo ayudar? Ay, por favor. Ay, qué bueno que llegaste y me ayudaste. Bueno, así es con Dios. Cuando tú puedes, cuando tú tienes capacidad, cuando tú tienes la habilidad y de repente Dios se quiere acercar y no, Dios, yo no te necesito. Hay gente que te necesita, yo no. Yo puedo solo. Pero cuando ya no puedes más, es cuando Dios mete su mano y su poder se hace real, se hace palpable y entonces Dios es glorificado en tu poder. ¿Cuántas veces hemos sido sanados por Dios? Levante la mano, ¿quién ha experimentado que Dios en algún momento ha sanado algo en su vida? ¿Sí? Ya no podemos más, les pedimos a Dios y a veces inexplicable. Me dijeron que no tenía nada. Me hicieron estudios y ya no me operaron. Y ya estaba muerto y aquí estoy. No sé. Y eso es, en nuestra debilidad Dios se manifiesta su poder. Entonces tengo que entender algo. Todos vamos a pasar por sufrimiento. Lamentablemente es una realidad. Sería una mentira que le dijera hoy, aquel que quiera nunca más sufrir, pase al frente para orar por usted. Es una mentira esto. Pero hay dos tipos de sufrimiento. Número uno, hay un sufrimiento como consecuencia de mi pecado también, ¿cierto?
Pero hay un sufrimiento que Dios lo provoca para enseñarnos algo. Entonces no te sientas mal si de repente estás pasando por momentos difíciles. Muchos de nosotros, mientras no entendamos la prueba permanece. Como aquellos, ¿no? Que van y presentan primeras y no pasan, y que ¿a dónde los mandan? Segundas. Así como que rápida, para echarle la chance, y no pasaron segundas, ¿y qué hacen? Terceras. Los que saben de la escuela, ahora hay que volver a cursar todo, porque terceras es todo nuevo, no aprendió y no pasa. ¿Y a dónde lo mandan? Cuartas, otra vez, otra. Y si no aprende, quintas, otra vez tiene que volver a pasar. Y si no, sexta. Hoy en la escuela, en la universidad, nada más hasta sextas. Si ya no pasa sextas, que Dios te bendiga, ¿verdad? Antes no sé cuántos experimentaron las N's. ¿En qué andas? En N. Porque no sabían, podías presentar 1,000,000 de veces y si no pasabas, pues ni modo. 1,000,000 N de veces. Bueno, lo mismo es con Dios. Si pasas la prueba, siguiente nivel. Y si no, segundas. Y si no, terceras. Dios quiere tratar contigo para sacar lo mejor que hay en ti. Job fue zarandeado por Satanás, abofeteado. Pedro también. Y Pablo. Cada uno tuvo un propósito, un efecto, un propósito, lo que pasó. Mira lo que dice, y terminamos con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a escuchar a Pedro después de haber pasado por la prueba. Los que conocen la vida de Pedro, de repente era muy aventado y peleonero y hasta le cortó la oreja a uno, ¿verdad? Y ahora Pedro es diferente. Y dice en el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces me habla de la condición o mi comportamiento que voy a estar humillado. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Satanás anda buscando a ver quién Dios le permite que pueda tocar su vida. Y Dios va como dando reportes. Ya hice lo que me pediste. Hoy, esta semana, este domingo, ¿quién nos toca? Y el lunes, ¿y ahora quién toca? Y anda buscando, como león rugente, buscando a quien devorar. Y luego dice: al cual resistid firmes en la fe. O sea, yo tengo que aprender a resistir la prueba con la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hermano, tu prueba, tu dificultad, lo que tú estás enfrentando, no pienses que eres el único que está pasando por ello. Muchos hermanos en todo el mundo está pasando lo mismo que tú hoy estás pasando. Tienes que enfrentarlo y pasar por fe. Versículo 10: mas el Dios de toda gracia. ¿Qué fue lo que le dijo a Pablo? Bástate en mi gracia. ¿Qué es lo que ocupamos? Su gracia. Y entonces dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es necesario, Él mismo os perfeccione. Esto habla de madurez, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Pedro está diciendo: no te preocupes, sufre, pasa, humíllate.
Ahorita estás en un estado de humillación. Pero Dios en su momento te va a exaltar y te va a levantar. Esta prueba es difícil, no te preocupes. No eres el único, muchos pasamos por ahí mismo. Pero en un momento, cuando hayas pasado la prueba, cuando hayas vencido la prueba, bueno, entonces el mismo Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a establecer y a fortalecer. Y termina diciendo: y a Él sea la gloria. Por eso el día de hoy nos gloriamos en Dios. En 10 años hemos pasado por muchas cosas. Momentos difíciles, momentos buenos, agradables, complicados. Gente que ha pasado por la iglesia, hoy no está, han partido. Hemos llorado con la familia que han estado aquí. Gente enferma, gente desahuciada. Pero de una u otra manera nos gloriamos en Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos gloriamos en Dios. Y el último versículo que leímos ahorita en 2 de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interesante, ¿no? Cómo Pablo termina esta parte que estamos viendo el día de hoy y dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. No es fácil. No es fácil gozarte y alegrarte cuando estás pasando por momentos difíciles. No es fácil. Pero Pablo me pone el ejemplo: me gozo. ¿Hay gozo en tu vida en medio de la prueba? Debe de haber. Me gozo. ¿En qué me voy a gozar? ¿En afrentas? Cuando hablen de mí, cuando no me respalden, cuando no me traten mal en mi trabajo, en la escuela. O sea, ¿por qué crees que te tocó un jefe gruñón? ¿Por qué crees que te tocó un jefe que te quiere correr? ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar contigo en tu carácter. ¿Cierto? ¿Por qué te tocó un compañero que no te ayuda y que nomás anda hablando mal de ti? Porque Dios quiere tratar con tu carácter. ¿Por qué crees que normalmente los jóvenes, muchas veces son mentiras, pero dicen: le caigo mal al maestro, por eso me reprobó? Porque Dios quiere tratar ¿con qué? Con tu carácter. ¿Por qué crees que te tocó ese vecino que te echa la basura todos los días? ¿Por qué crees que van y se estacionan en toda la cuadra nomás enfrente de tu casa? ¿Por qué crees que te tocó un hermano como el que está al lado tuyo? Voltea a verlo, no tengas miedo. También para el otro lado. Porque Dios quiere tratar con nuestro carácter. En afrentas, en necesidades. ¿Por qué crees que estás pasando por una necesidad en tu vida? Para que aprendas que solamente Dios es tu proveedor y que Él nunca te va a dejar. ¿Sí? ¿Por qué es que estás enfermo? Porque Dios quiere enseñarte que en medio de la enfermedad su mano no te deja. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que gloriarme en mis debilidades. En otras palabras, tengo que aprender a decir todo: gloria a Dios.
Gloria a Dios. Me va muy bien, gloria a Dios. Me va muy mal, gloria a Dios. Ya no le digas a Dios, ¿por qué me estás metiendo en esta prueba? Mejor dile, ¿qué me quieres enseñar? No, ¿qué tengo que aprender yo? Entre más pronto lo aprendas, Dios te puede quitar el aguijón. Ahora, termino con esto. ¿Y por qué Dios no le quitó el aguijón a Pablo? Porque Dios sabía, me imagino, ¿verdad? No dice en la Biblia, que Pablo iba a batallar siempre en esa área. Y para no batallar, se lo dejó puesto. Hay áreas en las cuales nosotros no vamos a cambiar. Y Dios dice, te necesito tener así. Entonces no te desanimes. Gózate en tus debilidades, porque ahí se manifiesta y se perfecciona el poder de Dios.